Algo nace, alguien crece, hay otro que se muere. Es la vida misma. Vida que se expresa en palabras y silencios, en melodías y deseos. Hablamos tanto, decimos tan poco. Nos interrumpimos, nos precipitamos, nos aturdimos. Hay un tiempo donde lo importante cobra valor. Nuestro propósito, el tiempo. Los otros, la soledad. Conversar en tiempos líquidos. Empecemos. Modo Vida, capítulo 1. Si yo digo el apellido Lomuto, usted dice tango. Si yo digo el apellido Lomuto, yo digo periodismo. Si algunos otros mencionan el apellido Lomuto, el radicalismo. Otros ya lo conocen por esta radio, porque todos los martes está en el programa de Silvia Mercado. Y Alejandro Lomuto hoy nos está acompañando para contarnos fundamentalmente sobre el radicalismo, ¿no? Porque, ¿qué fue de esta segunda gran fuerza argentina que hoy pareciera ser una minoría de las minorías y todos peleados entre todos? ¿Qué pasó en el medio, no? Estamos, parece ser, ante una eclosión de los partidos tradicionales y convencionales. Alejandro, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, después nos metemos con el tango, ¿no? Y seguro que en el medio del radicalismo también se va a mezclar el tango. ¿Qué pasa hoy con el radicalismo, Alejandro? ¿Qué pasa hoy con el radicalismo? Bueno, yo creo que pasa un poco lo que en mayor o menor medida está pasando con la mayoría de los partidos argentinos, o te diría casi con todos los partidos argentinos, porque el que está en el gobierno es un partido muy nuevo y muy chiquitito, sí. Y los partidos que ya tienen alguna historia, que ya tienen alguna trayectoria, bueno, el radicalismo es el más viejo, con más de 130 años, pero tenemos el peronismo con más de... 70, 80 años. Tenemos el PRO ya con casi 25 años. Sí. Todos con experiencia de gobierno, además. Tenemos toda la familia. Tenemos toda la familia. Disfuncional. Sí, yo creo que a cada uno, con sus matices y con sus propias particularidades y características, les está sucediendo algo en común que tiene que ver con hábitos relativamente nuevos en la práctica política, y no solamente en la Argentina, que tienen que ver, por un lado, con la retracción, diría, del valor que tienen los partidos como mediadores entre... No representan a nadie. Entre la gente y el gobierno. Pero esto tiene que ver, digamos, me refiero a una retracción más institucional, si querés. Sí. Vos fíjate que tal como sucedió en Chile desde la recuperación de la democracia en el año 90, en Chile sí ocurrió eso de entrada, pero no había ocurrido en la Argentina, no había ocurrido en Perú, no había ocurrido en Uruguay, y me estoy quedando corto con la lista de países. Ya no son fuertes los partidos. Claro. Lo que son fuertes y lo que tienen competitividad electoral son las coaliciones. Sí. Coaliciones que además ya no son como los partidos que tienen, digamos, una continuidad histórica, una continuidad de algún modo ideológica, más allá de que también, como veremos, el radicalismo no es un partido dogmático y ha ido cambiando de orientación, o por lo menos acomodándose. Y además también, como el peronismo tiene un abanico amplio, Así no es lo mismo la coordinadora de Lucilia que la coordinadora de la provincia de Buenos Aires. Claro. En la época de esplendor de la coordinadora no era lo mismo. O la línea nacional Exacto. de Renovación y Cambio. Exacto. ¿No? Pero incluso tampoco era lo mismo el radicalismo en el gobierno con Irigoyen que el radicalismo en el gobierno con Alvear. Sí. Si no era igual la orientación. Y ni hablar de Frondizi, ¿no? Ni hablar de Frondizi, Ilia, etcétera.
Ahora, uno tiene la sensación que en el fondo todos fueron radicales en algún momento. Y sí, Lilita Carrió viene de ahí también, sí, ¿no? Sí, Lilita Carrió, López Murphy, Sí. ya por ahí no tanto con los que hoy son parte del desarrollismo, pero sí sus padres o sus Sí, abuelos, sí, sí. que eran originalmente radicales. A ver, si querés hacemos un repaso Sí. de la historia, porque el radicalismo también tiene una historia de escisiones, de desprendimientos, y de hecho la Unión Cívica Radical, tal como la conocemos, nace de un desprendimiento. Acuérdate, en la época, acuérdate porque lo hemos leído, no porque Sí. viviéramos entonces, No, soy muy joven, muy joven. 1890, Sí. gobernaba Juárez Celma, se produce la famosa Revolución del Parque, que si bien no gana el gobierno, provoca la renuncia de Juárez Celman. Es cuando alguien dijo la revolución está vencida, pero el gobierno está muerto, y ahí el vicepresidente Pellegrini sucede a Juárez Celman. Ahí se forma la Unión Cívica. Sí. E inmediatamente después la Unión Cívica se divide en Unión Cívica Radical, que es el partido que hoy conocemos, que llega hasta acá, y la Unión Cívica Nacional, que era la que encabezaba Bartolomé Mitre, que hacía más de 20 años había dejado el gobierno, pero seguía con la pretensión de influir. Era bastante más liberal. De todos modos, la primera Unión Cívica Radical la lidera Leandro Alem, que si bien podemos decir que era hijo del Partido Autonomista de Adolfo Alsina, también era mucho más liberal. ¿Quién es el delfín de Leandro Alem? Su sobrino Hipólito Yrigoyen. Sí. Sin embargo, no tardó mucho en... ¿Era comisario Hipólito Yrigoyen? Fue alguna vez jefe de policía, que no es lo mismo, no era policía de carrera, sino que fue jefe civil de la policía en la provincia de Buenos Aires o en algún municipio, la verdad que no me acuerdo con precisión. Pero no tardaron en aparecer las diferencias entre Hipólito Yrigoyen, que era bastante menos liberal que Alvear, y que pensaba que había que llevar las cosas hacia lo que hoy, digamos, llamaríamos por ahí un poco más populista, si querés. Sí. Lo cierto es que, bueno, pasan muchas cosas en el medio, pasa la ley Sáenz Peña, pasan algunas revoluciones más que tampoco tuvieron resultado. Vuelve Hipólito Yrigoyen. Claro, bueno, pero hay que tener en cuenta, además, que estamos hablando de una época en la que, si bien teníamos constitución, las reglas de convivencia democrática eran, en comparación con las que conocemos hoy, mucho más limitadas, mucho más precarias. Votaban solo los hombres. No había voto directo para presidente, en fin, no había representación proporcional, en fin, un montón de cosas más que hacían la cuestión más limitada. Y además no había una práctica, digamos, de transparencia electoral como la que felizmente hoy la Argentina tiene. Entonces, bueno, finalmente, después de todo eso, de la ley Sáenz Peña, en fin, sería largo y por ahí aburrido de contar todo eso, llega Hipólito Yrigoyen a la presidencia en 1916. Eso es una novedad, es la primera vez que la Argentina tiene un gobierno, digamos, no conservador, de cierta raigambre popular, aunque el radicalismo en todo caso era un partido de clase media. Sí. Pero en todo caso un partido más atento, con un gobierno más atento a mirar a la clase media para abajo, digamos. Cosa que supo hacer bien el peronismo. Y atender, por supuesto, sus necesidades. Bueno, es que eso también tiene que ver con la evolución del tiempo, ¿no? Y la instalación de ciertas prácticas y de ciertas convicciones. Pero es gente de formación universitaria o primera generación, ¿no? Porque es la reforma universitaria de 1918 que se plantea. Pero fíjate, perdóname, fíjate que a Yrigoyen le va razonablemente bien en su primer gobierno, pero como no había reelección inmediata, va como candidato a presidente por la Unión Cívica Radical y gana el delfín de Yrigoyen, que quién era Marcelo Torcuato de Alvear. Claro. Ahora, Marcelo Torcuato de Alvear, así como había pasado con Yrigoyen y Alem, Alvear no pensaba lo mismo que Yrigoyen. Y ahí, si querés, empieza a haber otra de los desprendimientos, otra de las, digamos, el germen de otro de los desprendimientos que va a tener la Unión Cívica Radical, que es entre el llamado personalismo, el de Yrigoyen, y el llamado antipersonalismo,
que es el de Alvear. ¿Era por ideas? ¿Era por egos? De esto hablamos, si te parece, después del primer respiro musical. Estamos hablando del radicalismo, partido en extinción, en transformación. ¿Qué significa ser radical en estos tiempos? ¿Qué pasó para que hayan hecho tan malas elecciones en las últimas oportunidades? De todo esto y de mucho más con Alejandro Lomuto. אל תחפש אותי, אני פה. שוב חפש אותי, יאללה בוא. בוא תראה דקה, עושים לך פה מסיבת פרידה, תביא את התמונות. בוא תרד אליי, נהיה לי עצוב. בוא תרד אולי, נהיה לי שמח. איך תמיד בלילה זיקוקי דינור, הדמעות שלי מסתתרות מאחורי איפור. איך הפכתי ככה לברבור שחור, שוב השארתי את הילדה שבי שם מאחור. מי מחפש אותי? אני פה. מי מחפש אותי? שיבוא. אל תחפש אותי, אני פה. שוב מחפש אותי, אז יאללה בוא. בוא תראה דקה, עושים לך פה מסיבת פרידה, הביאו עוגות. בוא תרד אליי, אני פה. וואלה בוא. אז יאללה בוא. איך תמיד בלילה זיקוקי דינור, הדמעות שלי מסתתרות מאחורי איפור. איך הפכתי ככה לברבור שחור, שוב השארתי את הילדה שבי שם מאחור. אם מישהו מחפש אותי, אז אני פה. שוב חפש, תראה פה איזה נס, שוב חפש. נשארתי על הקיר. איך תמיד בלילה זיקוקי דינור, הדמעות שלי Capítulo 2. Gustavo García en la operación y estamos con Alejandro Lomuto, periodista, y estamos preguntándonos por el Partido Radical. ¿Qué fue de la vida de la UCR o en qué se ha transformado? Preguntaría Mauricio Macri. Hemos llegado hasta Marcelo T. de Alvear, hemos llegado a personalistas y antipersonalistas, pero antes preguntarte, ¿Irigoyen era un tipo honesto? Porque se dice que Mariano Otálora en su libro se pregunta la historia del dinero, ¿cómo llegó de comisario a terrateniente, no? No, Irigoyen en todo caso ya era terrateniente. Ya, a ver, insistamos en algo que vos mencionaste muy bien en el bloque anterior, y es que en ese momento los que participaban de la vida política eran en general tenían ideales, pero eran en general personas de clase media para arriba, claro, no de media para abajo. Entonces, en general, todos llegaban a la con política. Con su situación económica resuelta. Así es, así es. Y no era el ámbito donde se iban a enriquecer. No. Fíjate que muchos radicales eran terratenientes. El radicalismo tiene históricamente una relación con la producción agropecuaria, con el campo, muy fuerte. Es una de las características, te diría. Permite que los hijos estudien, ¿no? Así es. Socios del Jockey Club, en fin, etcétera. Sí.
Ahora, si vos me preguntás por Irigoyen, lo que yo creo, por todo lo que he leído, estudiado, escuchado, creo que era una persona muy honesta, muy desprendida y muy desinteresada de cualquier riqueza personal para él. Ahora, después, como Pero en tantos no otros muy casos... brillante pareciera ser en el contacto con la realidad que le pasa mucho a los políticos. ¿Por qué se habla del diario de Irigoyen? ¿No? Bueno, el diario de Irigoyen, eso tiene que ver con el segundo gobierno de Sí. Irigoyen. Habíamos llegado hasta Alvear. Alvear. Alvear gobierna los 6 años siguientes a la Sí. primera presidencia Buen de gobierno el Irigoyen. de Alvear, ¿no? Para mi gusto, sí. Y Casado luego- con Regina Pacini, Regina Pacini. así que es un transgresor y a él le debemos, o a ella, la casa del teatro, ¿no? Vos sabés que cuando se casan Regina Pacini, que era una consagradísima mundialmente soprano, y Marcelo T. de Alvear, muchos diarios europeos informaron que la consagrada soprano Regina Pacini se casaba con el deportista argentino Marcelo T. de Alvear. Algún día hablaremos de Sí, todo lo mirá. que tuvo que ver y lo que aportó Marcelo T. de Ahora, Alvear al parece deporte. que la farándula a los políticos siempre le atrajo, pero a algunos les atrajo algo un poco más elevado. En estos tiempos las parejas son más posmodernas, Sí, ¿no? Alvear y Regina se enamoraron Sí. bien, y bueno, y de hecho Pero convivieron pienso en muy Perón y bien. Eva, Claro. y pienso, bueno, en Milei, Fátima y ahora Yuyito, ¿no? Sí. Sigamos hablando del radicalismo. Bueno, Bueno, Alvear le va bien. Alfonsín se lo vincula con alguna cantante también, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. No creo, pero bueno. Bueno, que estuvo con Milei también, ¿eh? No, quiero decir, no creo que sea ¿Es que haya cierto? sido cierto, pero bueno. Lo cierto es que a Alvear le va bien sus 6 años, entonces vuelve a ganar las elecciones el radicalismo, insistimos, no había reelección directa, vuelve a postularse Hipólito Yrigoyen. Hasta allí convivían, incluso hasta el fin del segundo gobierno de Yrigoyen, que como sabemos fue precipitado, convivieron dentro del radicalismo el personalismo y el antipersonalismo. En el segundo mandato de Yrigoyen ya está un poco mayor, y ahí es cuando ocurre eso que vos decías, que se recuerda como cierta desconexión entre Yrigoyen y la realidad. Dura muy poco el Y segundo dura gobierno. 2 años, no llega a Sí. durar 2 años, un poquito menos. ¿Por un qué año lo y 11 derrocan? meses. Bueno, justamente porque había ya una presión cada vez más fuerte del conservadurismo que se había quedado fuera del gobierno. se había ¿Aliado quedado- con los militares? Bueno, terminan aliándose con los militares para producir el primero de muchos golpes o de varios Sí, golpes de de una Estado historia militares. espantosa Es una del- historia espantosa, Sí. efectivamente, del siglo XX. Y la cuestión del diario de Yrigoyen en realidad es una metáfora, lo del diario de Yrigoyen. No hay ninguna, yo esto lo he estudiado, Sí. no hay ninguna prueba, ninguna evidencia de que haya materialmente existido el diario de Yrigoyen. Ajá. ¿Usted se acuerda que decían que le hacían portadas Sí. especiales y qué sé yo? Imagínate que tendrían que haberse hecho copias, no se Claro, imprimía sí, de a sí, una. no. Alguien. Alguien Han lo tiene que participado haber obreros guardado. gráficos, periodistas, Sí. editores, funcionarios de la presidencia. Otro de los Alguien grandes tendría que haberse quedado mitos, con una ¿no? copia, Entonces ¿no? de la Argentina, Así ¿no? es. Vos sabés que, sin embargo, esto sí podría haber pasado de verdad con Eva, cuando Eva ya estaba muy enferma. Sí es cierto lo que Raúl Apold, el todopoderoso Y subsecretario... pregúnteselo a la Mercado. que Exactamente, iba a es decir, el gran biografiado tema por de nuestra Silvia amiga Mercado. Silvia. En los años 60, cuando Hugo Gambini escribió para la revista Primera Plana, si no me equivoco, o Panorama, bueno, alguna de esas grandes Sí. revistas de los 60, que Hugo Gambini hizo una historia que fue publicando en cuotas, podríamos decir, y que mucho después la editó en 3 tomos. Lo entrevistó a Raúl Apold. Y Apold le dijo que a Eva sí le modificaban las portadas de los diarios, le imprimían portadas con noticias, sobre todo para ocultarle Los su verdadero problemas. estado de salud, Claro. cuando ella estaba muy enferma. Pero bueno, Ah. esto es una anécdota que en todo caso no tiene que Además, ver con como el si no lo radicalismo. supiese ella. Yo creo Claro. que
lo sentía, me Sí, parece, sí, ¿no? sí, sí, tal cual. Bueno, y pasamos Ahí, bueno, es derrocado Irigoyen en el 6 de septiembre de 1930, en el primer golpe militar de los varios que lamentablemente tuvimos en el siglo XX. Y ahí el conservadurismo vuelve al gobierno, primero a través del gobierno militar, que fue breve, el de Uriburu, pero después a través de lo que se llamó el fraude patriótico en la década infame, que en realidad fue bastante más de una década, fue casi cerca, un poquito más de una década y media. Y ahí sí ya se produce una división concreta entre el radicalismo personalista y el radicalismo antipersonalista, incluso con otras divisiones en algunas provincias, como el radicalismo bloquista en San Juan, el encinista, que no me acuerdo si tenía ese nombre o no, en Mendoza, y compiten electoralmente el radicalismo. Es decir, distintas fracciones originalmente radicales compiten entre sí en elecciones provinciales, sobre todo. Después, bueno, va a haber otras escisiones más, otras divisiones más. Por ejemplo, en el 45, cuando Perón va a postularse por primera vez a la presidencia, varios sectores o varios dirigentes del radicalismo se pasan al flamante peronismo, que todavía no se llamaba así. Acordate que para las elecciones de febrero del 46, en que Perón gana por primera vez, el nombre del partido con el que va era algo así como... Era una coalición, precisamente. Era que le prestaba la estructura a Cipriano Reyes. Partido Laborista, _ Unión Cívica Radical, Junta Progresista, algo por el estilo. Era, no me sale ahora el nombre. Es decir, había un sector de la Unión Cívica Radical, incluso con su nombre, formando parte de una coalición que no era la Unión Democrática, de la cual participaba orgánicamente la Unión Cívica Radical, cuyos candidatos, Tamborini y Mosca, eran precisamente radicales. Poco tiempo después, es decir, después del derrocamiento de Perón, o sea, menos de 15 años después de esa, digamos, escisión, de esa salida de dirigentes hacia el peronismo, se produce otra ruptura grande, que es la que lleva a muchos dirigentes a irse con Frondizi. Ahí también, Balbín y Frondizi coincidían mucho en la llamada intransigencia peronista, hasta que en un momento dejan de coincidir. Frondizi empieza a ver cosas que Balbín no veía, es decir, empiezan a mirar todo diferente. Lo que es el desarrollismo, exacto, ¿no? Exacto. Y también Frondizi tiene otros vínculos con la izquierda que Balbín no los tiene, ¿no? No, por eso empiezan a mirar diferente. Claro. Que esto también es una cosa normal en la política. Vos y yo podemos estar de acuerdo, tener una visión común con respecto a determinada cosa en un determinado contexto, en relación con determinados intereses en un momento determinado. Y después, legítimamente, podemos empezar a mirar distinto, porque cambió el contexto, porque cambiaron los intereses, porque cambió el tiempo, porque, en fin, porque cambiaron muchas cosas. Y vos no vas a ser más o menos honesto que yo, ni yo voy a ser más o menos honesto que vos, sino simplemente que dejamos de mirar distinto. Si de honestidad se trata, vamos a hablar después de Ilia, seguramente, porque es como el emblema de la honestidad, y después la vuelta democrática, Alfonsín, y este radicalismo que es el de ahí, me parece que empieza toda esa historia, sin dejar de mencionar a Balbín en tiempos de Perón. Recreo musical. אתה לחשת לי מילים יפות של אהבה בדיוק לפני שנה. אני רציתי אז יותר לבד, פחות איתך, עכשיו זה השתנה. אתה לא בא אליי, לא דיברנו קצת יותר מדי. אתה שם בלעדיי, להיות לבד זה לא כדאי. אז בוא אליי, הספיק לי די, אתה זוכר אותנו יחד. אז בוא אליי, אל תאמר אולי, שאתה כאן כבר אין בי פחד.
נשיקות, מילים טובות, בדיוק לפני שנה. מי רציתי אז, טיפה בצד, פחות איתך, עכשיו זה השתנה. אתה לא בא אליי, לא דיברנו קצת יותר מדי. אתה שם בלעדיי, להיות לבד זה לא כדאי. אז בוא אליי, הספיק לי די, אתה זוכר אותנו יחד. אז בוא אליי, אל תאמר אולי, כשאתה כאן כבר אין בי פחד. רק תבוא אליי. אתה לא בא אליי, לא דיברנו קצת יותר מדי. אתה שם בלעדיי, להיות לבד זה לא כדאי. אז בוא אליי, הספיק לי די, אתה זוכר אותנו יחד. אז בוא אליי, אל תאמר אולי, כשאתה... Capítulo 3. Y la vanguardia llega de alguna manera de la mano de Frondizi al radicalismo, ¿no? Claro. ¿Qué significa, Alejandro Lomuto, Frondizi con ideas a veces que costaba entenderlas? ¿Un adelantado a su época? Sí, yo creo que sí. Ahora, para empezar, todavía hoy se discute si Frondizi es radical o no es radical. Es decir, Hoy ya no lo es, hoy no lo bueno, sería, hoy ¿no? ya no lo sería, pero ¿por qué tiene que ver esto? Decíamos en el bloque anterior que después de aquella sangría que sufrió Sí. el radicalismo con los dirigentes que se vinieron al peronismo, sangría no solo de dirigentes, sino sangría también de alguna manera de mercado, podríamos llamarle, porque el peronismo se apropia de banderas que había tenido el radicalismo. También con la ventaja de que ciertas costumbres y ciertos principios, ciertos valores y ciertas prácticas se habían instalado en el tiempo. Entonces, por eso también el peronismo pudo dar pasos Sí. más adelante que los que había dado el Supo peronismo en leer. la época de Irigoyen. Supo leer lo que sucedía, ¿no? Así es. Pero después, Y dar respuestas a las necesidades de la gente. sí, por supuesto. Y cómo actuaban los conservadores. por ¿no? supuesto. Ahora, Frondizi llega al gobierno con la Unión Cívica Radical Intransigente, la UCRI, que era un desprendimiento de lo que sigue siendo, de lo que en esa época se llama el viejo tronco radical y de lo que hasta hoy sigue siendo la Unión Cívica Radical, que en ese momento, justamente, como no había acuerdo por el nombre, Frondizi tenía la UCRI, después su partido se transformará en el Movimiento de Integración y Desarrollo, MID. ¿Y dentro de esa y UCRI la Unión- estaba Allende también? Claro, y, Ujú. bueno, también sufrirán ellos Claro. una división, porque Más Allende hacia se la va izquierda, y Oscar un poco Allende. más hacia la izquierda y forma el Partido Intransigente. Que además en el 83 hizo una muy buena elección. Claro. ¿Por qué usa Allende intransigente? ¿Y por qué usa Frondizi primero con la UCRI intransigente? Justamente porque venían de la intransigencia radical, Claro. que habían compartido con otros dirigentes, incluso con Balbín, aquello expresado en la declaración de Avellaneda de los primeros años, mejor dicho, de la segunda década de los 40. ¿Por qué pienso que Frondizi fue un adelantado a su época? Bueno, porque Frondizi propuso unas cuantas cosas, tuvo una visión de la Argentina que seguramente estaba adelantada a su época, que fue bastante de vanguardia. Ahora, tuvo para mí algunas limitaciones que finalmente terminaron costándole también el gobierno. Fallas políticas, ¿no? Fallas yo creo que de visión política. Así como él tenía una visión de estadista, me parece que le falló la visión política. ¿Por qué? Bueno, primero porque no era fácil tomar un camino distinto de la promesa electoral que había hecho. Frondizi, digamos, dio unos cuantos giros, en materia petrolera, sin duda, por ejemplo,
en relación con lo que habían sido sus promesas electorales. Y eso hay que sostenerlo. Y para eso hay que tener poder político. Frondizi asume en una época en la que el peronismo estaba proscripto. Él había pactado con el peronismo para que Perón recomendara que votaran por la UCRI, pero de todos modos no era el peronismo. Sí. Era en todo caso un aliado circunstancial del peronismo y pronto, es decir, no era la ayuda o el sostenimiento que podía darle el peronismo, no iba a ser permanente y de hecho no lo fue. Además, hackeados por por el partido militar, por la fuerza militar, que como vimos ya era muy poderosa, ya había dado el golpe del 30, ya había dado el golpe del 43, ya había de algún modo gobernado con Perón, aunque después el partido militar también se había dividido en todo caso, gracias o por consecuencia de Perón, pero además estábamos en plena Guerra Fría. Y ahí Frondizi toma una posición respecto a Cuba. Frondizi trata de tener una posición que no era de apoyo a Cuba, pero que tampoco era de enfrentamiento directo, sino más bien lo que buscaba Frondizi era una moderación y sobre todo algo que era un activo del radicalismo desde la época de Irigoyen, que era la autonomía en materia de política exterior. Y esto, por supuesto, con militares anticomunistas, porque no solo eran antiperonistas. El hermano de Frondizi era comunista, ¿no? Sí, los dos hermanos, sí, Ricieri también me parece, si no recuerdo mal. Pero Frondizi no, de todos modos Frondizi tenía en Frigerio su principal colaborador, y Frigerio había tenido un pasado de militante comunista en la universidad. A veces se ha exagerado un poco también la relación de Frigerio con el comunismo. Lo cierto era que acordate, una época en que Estados Unidos obviamente Estados Unidos era uno de los dos extremos de la Guerra Fría, entonces todo lo que oliera a comunismo o a cosa por el estilo, Estados Unidos lo enfrentaba abiertamente. Era muy maniqueo todo. Exacto, y se negociaba la casa poco de y nada. brujas era... Y entonces también vos de alguna manera, en esa, hoy le diríamos grieta, era difícil pararte, claro, con una posición autonómica o con una posición de algún modo intermedia o negociadora. Y esto, bueno, termina todas estas, que podemos llamar hoy limitaciones de visión política, que le asignamos a Frondizi, bueno, es lo que hace que termine costándole el gobierno. Duró un poco más, Frondizi duró prácticamente 4 años de los 6 que tenía. Pero hizo escuela y dejó huella, me parece, ¿no? Sin duda. Con la industrialización, con la universidad, con una Argentina mucho más moderna. Así es. ¿Ilia llega cómo? Y llega Ilia, es decir, con el golpe que lo derroca a Frondizi pasa una cosa muy rara en relación con los otros golpes que hubo en la Argentina, que no derivaron en un gobierno estrictamente militar. Por una maniobra que propicia el propio Frondizi, queda a cargo del gobierno el presidente provisional del Senado, que era José María Guido, también radical intransigente. Recordemos que el vicepresidente Alejandro Gómez había renunciado a poco de asumir Frondizi. Y entonces queda un gobierno medio raro, medio con un barniz institucional, porque en realidad asumía el que debía asumir en la sucesión presidencial, pero que duró bastante más de lo que debía durar, porque debió haber convocado a elecciones mucho más rápidamente, porque estaba además muy influido y condicionado por el poder militar. Y llegamos entonces a las elecciones de 1963. Las elecciones creo que fueron en abril, el golpe había sido en marzo del 62, sí, año y moneditas entre el derrocamiento de Frondizi y las elecciones. En el 63 entonces gana Ilia. Ahora, gana Ilia, el peronismo seguía proscripto, Ilia gana con el 20 y pico % de los votos. Gana un médico. Gana un médico, efectivamente, que muchos creen que era cordobés porque había vivido prácticamente toda su vida en Cruz del Eje, pero había nacido en Pergamino, provincia de Buenos Aires, otra ciudad con mucha tradición radical. Sí. Y próspera. Sí. Ilia para mí, fue
creo que para muchos, un fenómeno en materia de integridad, de honestidad, también de desprendimiento personal absoluto. Creo además, y esto ya muchos lo están reconociendo, pero tardaron en reconocerlo, si uno mira los indicadores del gobierno de Ilia, indicadores como el de la inflación, lo que consiguió bajarla, indicadores como, creo que fue el único gobierno que logró realmente bajar el capital de la deuda externa, por lo menos en muchos años. La verdad que los indicadores de Ilia fueron fabulosos, pero otra vez, los conservadores querían volver. Es cierto, Ilia tenía un pecado original de legitimidad o de ilegitimidad, por la proscripción del peronismo. Poder. No llegó a construir poder, los medios lo destrozaron y Ilia duró en el gobierno menos de 3 años. Había asumido en octubre del 63, lo derrocaron a fin de junio del 66. Y bueno, ¿fueron los laboratorios? Puede haber sido una parte, seguramente, la política del gobierno de Ilia con su ministro de Salud, Arturo Oñatibia, no les gustaban los laboratorios, puede haber sido una parte, pero también a Ilia se lo acusaba y esto lo acusaba la prensa por ahí, no tan vinculada con la cuestión de los laboratorios, aunque los laboratorios supongo que serían buenos anunciantes, pero digamos, viste que a veces se instalan determinadas ideas, determinadas visiones que después uno con el tiempo, retrospectivamente analiza y dice, esto no tenía tanto sentido. Bueno, esa era la idea de la tortuga, de que Ilia era un tipo lento, irresoluto, que no hacía nada. Y ya te digo, si uno mira los indicadores hoy, me parece que no era tan lento ni tan... Ojalá tuviésemos esa economía, ¿no? Ojalá, sí. Ojalá tuviéramos esas tortugas hoy en el gobierno. Bueno, llegamos a Ilia y hasta el 83 no vuelve el radicalismo, ¿no? Bueno, Ilia, pese a que el radicalismo conquista de nuevo el gobierno con Ilia, con todos los defectos y las limitaciones que decíamos, prácticamente por todas esas sangrías que había sufrido, por todas esas, las de dirigentes, las de sectores, las de divisiones partidarias, pero también las de banderas que había ido perdiendo, durante mucho tiempo el radicalismo fue lo que los propios radicales decían de sí mismos el partido del 25% histórico. Es decir, un partido que cuya expectativa era no superar el 25% de los votos. O sea, un partido que había nacido como alternativa de poder y que había perdido la expectativa de ser poder. Bueno, hoy sería una fuerza muy importante, ¿no? Con este 25%. Bueno, sí. Si lo tuviese. Es cierto. De Ilia a Alfonsín, ¿qué es lo que sucede? Bueno, básicamente suceden 2 gobiernos militares muy largos, un gobierno peronista en el medio con expectativas de que, es decir, por fin un gobierno sin elecciones sin proscripciones, un gobierno peronista, el regreso del propio Perón, que se esperaba que pacificara el país. Bueno, sabemos que pasó todo lo contrario. El segundo gobierno además tuvo escándalos por la cuestión de los desaparecidos, escándalos por la cuestión de la deuda externa, escándalos por la cuestión de la guerra de las Malvinas y demás. Y todo eso, bueno, genera una situación novedosa en términos de expectativas para el 83, pero también tiene que ver ahí la aparición de Alfonsín. Otra vez, el líder de ese radicalismo, ya desde la primera época de Perón, hasta la de Alfonsín, incluso pasando por la de Ilia, había sido Ricardo Balbín. De alguna manera, el líder del 25% histórico. ¿Quién era el delfín de Balbín? Raúl Alfonsín. En algún momento, ya en el año 72, Alfonsín empieza a mirar distinto que Balbín, empieza a ver distinto que Balbín, empiezan a tener diferencias. Alfonsín lo enfrenta en las elecciones internas a Balbín, pierde en el 72-73, pero Alfonsín no se va del partido, que esa era otra cosa que cuando los partidos, ¿te acordás lo que decíamos al principio del programa, en el primer bloque? Cuando los partidos eran fuertes, los partidos eran partidos, podían convivir y muchos dirigentes no se iban de los partidos. Ahora no importa, vos te vas de un partido, mañana a otro, pasado a un tercer partido y armás un partido aunque seas uno armás solo. Un partido, lo importante no es en qué partido estás, sino con quién armás una coalición y qué poder tiene esa coalición. Y bueno, y después pasa lo que ya recordamos, creo, todos un poco mejor, o por lo menos porque está más cercano en el tiempo, que es Alfonsín
interpreta como no interpretó ningún otro dirigente en ese momento, ningún otro candidato, lo que eran las preocupaciones principales Los derechos de humanos. la gente que tenía que ver con los derechos humanos, con la democracia, que por primera vez se valorizaba como marco de convivencia. Los con derechos una idea humanos, casi mágica también respecto a la economía y, Sí. y a otras cuestiones, ¿no? Sí. Que con la democracia se come, se cura, se educa, ¿no? Sí, hoy podemos decir tranquilamente que alguna subestimación, por lo menos involuntaria, hubo del problema económico, de la magnitud. De los sindicatos también. Y de los sindicatos también, aunque ahí en realidad me parece que hay que pasarle la factura no solo al peronismo, sino sobre todo al movimiento popular neuquino, porque acordate que esa votación, me refiero a la del proyecto de ley de democratización sindical o de reordenamiento sindical, se perdió por muy poco gracias al movimiento popular neuquino. Pero lo cierto es que en ese momento tan fuerte había sido lo que había pasado y lo que nos habíamos enterado que había pasado, porque de muchas cosas no nos enterábamos en el momento, durante el gobierno militar, que la mayoría de los argentinos valorizaban la democracia, valorizaban la convivencia, valorizaban la paz, valorizaban la investigación. La libertad, pero donde además hubo censura ideológica. como no pasó en otros países de la región, como no pasó en Chile, como no pasó en Uruguay, como no pasó en Brasil, la revisión judicial de lo que había pasado, que Alfonsín la prometía. Militares que manejaron económicamente pésimo, si no el escenario hubiese sido otro, el de Pinochet. Y también que responsabilizaron en alguna medida al peronismo por lo que había pasado y que nos había llevado, de alguna manera, como ahora muchos responsabilizan o responsabilizamos al kirchnerismo por el gobierno que tenemos hoy. Bueno, en ese momento muchos argentinos responsabilizaron al peronismo por lo que vino después con el gobierno militar, y eso también sin duda ayudó al resultado. Pues bueno, pasó lo que sabemos. Lo que promovió Alfonsín en una época de mucha dificultad, y cuando los militares lo único que habían perdido era el prestigio, pero fueron muy valientes. el presupuesto y el poder de fuego lo tenían. Todo lo que promovió Alfonsín, que además no había doctrina internacional de derechos humanos. Todo lo que promovió Fue una Alfonsín, jugada muy audaz. Exacto. Recordemos que, por ejemplo, los uruguayos habían dictado primero una amnistía para los guerrilleros y después otra para los militares, y que esa amnistía es refrendada 2 veces, la última ya en este siglo, en referendos. Algo similar había pasado en Chile, donde Pinochet además siguió siendo senador comandante en jefe y vitalicio. después senador vitalicio. En Brasil lo mismo. Entonces, ahora, también es cierto, se subestimó la economía. La economía. Hubo cosas no tan visibles del gobierno de Alfonsín que para mí fueron muy importantes, no solo para la Argentina, sino para la región, que tienen que ver justamente con la política exterior de Alfonsín. Tuvo para esto un entendimiento que a mí me parece muy valorable y muy ejemplar con un gobierno de Estados Unidos, el de Reagan, que no era precisamente afín en materia ideológica al de Alfonsín. Sin embargo, los dos supieron encontrar intereses comunes, como le gustaba decir a Alfonsín, comunes denominadores, y generar un clima mucho mejor, por ejemplo, para la recuperación de la democracia en Chile. Alfonsín creía, en ese momento, acordate, había todavía una guerrilla activa en Chile, y Alfonsín creía que si esa guerrilla actuaba cada vez más, bueno, eso iba a fortalecer a la dictadura de Pinochet y no a la guerrilla. Entonces, bueno, convenció de eso a Reagan, convenció de eso al Departamento de Estado, convenció de eso también a Fidel Castro. Claro. ¿Alfonsín era un tipo honesto? Sí, porque también era un tipo totalmente desprendido de intereses ¿Y materiales. el Pacto de Olivos por qué lo hizo? Porque él creía legítimamente... ¿Y que subestimaba a Menem? No, él creía que en ese momento, esto me lo han explicado colaboradores cercanos a Alfonsín, aun cuando yo inicialmente me costaba mucho digerirlo. Entenderlo. No, digería el Pacto de Olivos, qué sé yo, pero...
Alfonsín creía que en ese momento a Menem no había cómo sacarlo, que si no había una reforma constitucional, Menem a lo mejor para lograr la reelección por ahí hacía una consulta popular o algo por el estilo que lo legitimara, que en esos casos, que en un caso así iba a ser peor las condiciones en que Menem lograra la reelección, porque ya... Pero le entregó el poder antes de tiempo, etcétera, Bueno, etcétera, pero etcétera. consiguió lo que pudo a cambio. Después, bueno, hay que ver. Y sí, después está bien, llegó la figura del jefe de gabinete en realidad nunca tuvo el relieve que Alfonsín creía que podía llegar a tener. Pero bueno, eso también tiene que ver con la cultura Después argentina. llegó la alianza, que la tenemos mucho más fresca. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar del radicalismo hoy. אם אתה תגיד לי שאני צריכה להירגע, לנשום לרגע, לעצור הכל. לא רוצה שתשקר, תגיד שוב כמה זה חסר לך, שמעתי אין שום היגיון. אלו החיים שלי, תדע תמיד הייתי בשבילך, תהיה שם בשבילי היום. כל חיי אמור הזרקור, אם אתה מכור רק לי ספרים, תרים את הראש, אני עוד פה. תנשום, תנשום, אני יודעת שנמצא עוד פתרון לשנינו. פתאום המחשבות רצות עליך, על כל ילדותנו. תזרום, אני לא נוזפת, מחכה Capítulo 4. No hablamos de la Rúa porque está muy fresco y por una cuestión de tiempo. Sabemos cómo terminó, otra vez la cuestión económica complicada, Corralito de por medio, un radicalismo que, una alianza que termina siendo un sueño roto, y van juntos por el cambio. ¿Macri los usó a los radicales? Yo creo que se usaron mutuamente y podemos Pero decir ¿quién sacó más beneficio? y aparentemente lo sacó el PRO. Porque hicieron una coalición, pero bueno, en la alianza tenías ya el primer modelo de coalición, tal vez haya sido el primer gobierno de ese pasaje que yo decía de los partidos a las coaliciones, Sí. ¿no? Aunque también los gobiernos peronistas siempre Sí. tuvieron la forma de coalición, pero con un dominio fuerte del peronismo. Yo creo que hubo, pero esta es mi opinión, por supuesto, hubo un problemita de origen en la coalición de Juntos por el Cambio, y es que ellos, los dirigentes, yo creía en ese momento que al radicalismo le convenía mucho más coaligarse con el PRO que con Massa. ¿Te acordás que se mencionaba esa posibilidad? Porque me parecía que había más complementariedades entre el radicalismo y el PRO, y que en cambio había menos, y que podía, y además, en todo caso, siempre desconfío del peronismo, porque si puede te absorbe, ¿no? Sí. Ahora, hay algo que a mí personalmente no me gustó, fue que la primera vez, para las primeras elecciones presidenciales, el PRO y la Unión Cívica Radical se ponen de acuerdo en que la alianza va a ser una alianza de tipo electoral, una coalición electoral, no una coalición de gobierno. Y esto, fíjate que a las PASO fueron Macri y Michetti como fórmula del PRO, y Sanz, no me acuerdo con quién de vice, que de candidato a vice, por el radicalismo. Y el acuerdo era que el que ganaba se quedaba con el gobierno. Sí. Ganó por escándalo Macri, por escándalo quiero decir, no. Y se quedaron con el por mucha gobierno. diferencia, y se quedó con el gobierno. Entonces, y después el radicalismo, bueno, nosotros también formamos parte de la coalición. Que Bueno, sí, le prestaron la estructura. Pero habían acordado. Claro, bueno, parte del gran activo que tenía la Unión Cívica Radical era su extensión en todo el país. Exacto, su desarrollo territorial. Que ¿Y eso hoy no lo cuántos tiene. radicalismos hay? Y hoy
yo creo que hay dentro del mismo radicalismo un poco lo de siempre, ¿no? Algunos radicalismos provinciales con características propias y básicamente un radicalismo ¿Y un Lustó poco más de dónde centro está? izquierda y un radicalismo un poco más liberal o de centro derecha. Y Lustó está tratando, me parece, de encontrar su propio camino. ¿Y por qué no le perdonan a los diputados que votaron por la reforma? Bueno, a ver, vos sabés que el radicalismo tiene autoridades y tiene estatutos, es decir, tiene normas que por lo tanto establecen procedimientos y los procedimientos tienen determinados tiempos. La semana pasada la convención radical, la convención nacional, anunció, publicó una resolución en la cual había suspendido provisionalmente mientras el Tribunal de Ética del partido analiza a ver si corresponde la expulsión o no. Pero a Alfonsín le permitieron que fuera embajador del kirchnerismo. Bueno, a lo mejor no estaban las mismas autoridades en ese momento, qué sé yo. Ahora, lo que yo vi también es que me parece que hubo un apresuramiento, se acababa de votar la cuestión del veto y efectivamente esos 5 o 7 diputados habían cambiado con respecto, es decir, habían votado lo contrario de lo que habían votado semanas atrás. Y hubo un aluvión de opiniones, incluso de propios radicales, contra el partido. No contra los 5 o 7 tránsfugas, sino contra el partido. Yo, la verdad que nunca termino de explicarme por qué en general los argentinos le tienen muchísima menos paciencia al radicalismo. Probablemente porque sea un partido que en general siempre ha hecho más bandera de la moderación y del respeto a las leyes. Y más democrático. Sí. Y parece que a los argentinos nos gustan más los extremos. ¿Tiene futuro el radicalismo? Sí, yo creo que tiene futuro. Aún así, todos divididos, todos peleados, sí, todos separados. Pero ya ha demostrado que puede rehacerse por ahí si cambia el momento, si cambian los vientos, si recupera, si encuentra, mejor dicho, un nuevo liderazgo. Algunas le preguntaron al sociólogo Juan Carlos Torre, que escribió muchísimo sobre el peronismo, si estaba por terminarse, si el eventual fin del kirchnerismo iba a significar el fin del peronismo. Y él dijo: yo creo que hay un peronismo permanente y después hay peronismos contingentes. Sí. Y me parece que de algún modo, como hemos estado viendo a lo largo de esta conversación... Un menemismo que pareciera haber reencarnado en estos tiempos. Con el radicalismo, ¿no? Lo mismo. Alem, Irigoyen, Alvear, Balvin, Frondizi, Ili, Alfonsín, fueron todos radicalismos contingentes. Habrá que ver dónde termina. Recreo musical. מוכן לברכה, חלום פתוח השארתי לקראתך, הלב פתוח, מה קורה איתך? מחר יהיה מאוחר. בוא, מכה בי ליבי מחכה שתבוא. Antes del fin, el epílogo. Alejandro Lomuto, periodista. Este programa se llama Modo Vida. ¿Qué es la vida, Alejandro? La vida. Bueno, sin que esto signifique un orden de prioridades, pero la vida es ver a mis hijas y conversar con ellas, ver a mis amigos y conversar con ellos, leer mucho, de historia argentina, de historia latinoamericana, de política, ver a Huracán y sobre todo que ande bien, escuchar música, escuchar tango, escuchar a Beethoven. Ya con el radicalismo estás un poco acostumbrado a que
se No, puede bueno, ir pero bien. yo en el radicalismo milité de muy joven, y digamos que me independicé hace muchos años. O sea que en todo caso ya prescribió. Por supuesto, ¿Fue no, un por pecado de supuesto. juventud? No, un pecado, por supuesto que le tengo cariño. Solo, a ver, cuando se terminó el último gobierno militar, la última dictadura, y yo tenía 22, 23 años, 23 en el 83, Sí. y por supuesto tenía un montón de ilusiones, de Sí. esperanzas, otra visión. Yo ya era periodista, yo había el periodismo empecé a los 16, cuando todavía estaba en la escuela secundaria. Y me ilusioné. En tiempos que no eran fáciles. En tiempos que no eran fáciles. No, bueno, pero empecé con periodismo deportivo, qué sé yo. Y bueno, y después económico. Pero pasado un cierto tiempo, cuando llegó el final del gobierno de Alfonsín y pude hacer algún balance, me di cuenta, entre otras cosas, que mi vocación era el periodismo, no era, Sí. no era la práctica política. Contar historias, historias que muchas veces molestan al poder y preguntarte, ¿para qué estamos acá? Yo creo que estamos acá, bueno, ahí hay un misterio que creo que nunca vamos a terminar de resolver, nunca vamos a saber fehacientemente para qué estamos acá. Hasta que nos vayamos. Y quién sabe si una vez que nos vamos lo sabremos o no. Pero bueno, mientras tanto yo creo que estamos para tratar de pensar, para tratar de contribuir a que todos los semejantes vivamos un poco mejor, para poder disfrutar de esas cosas, con las hijas, los que tenemos hijas, con los amigos, para tratar de entender, por eso también lo de leer, por eso también lo de investigar, cosas que los periodistas hay como que ir debemos hacer. decodificando la vida, ¿no? Sí, es como un acertijo en algún lugar. Alejandro, muchísimas gracias. A vos, Juan Pablo, ha sido una conversación fascinante para mí. Gracias, Gustavo García. Que se doble y no se quiebre, que se quiebre y no se doble, que lo diga lo mutuo. Será hasta la próxima. Nos mudamos, pero nos quedamos en modo vida. Modo vida. Empieza más tarde, pero se queda todo el verano en Radio High. Refresca sus oídos con más entrevistas, nuevos temas y las preguntas que nos interpelan. Modo Vida. Sábados y domingos a las 21. Modo Vida. Entrevistas de autor con la conducción de Juan Pablo Tramesani. En Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica.